Bendito Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Pueden tomar asiento. Dios lo bendiga, iglesia. Dios bendiga a la iglesia también que nos mira a través de la transmisión. Sean todos bienvenidos, los hermanos nuevos. Saludos a Javi, bienvenido. Acá también. Dios los bendiga. Dios quiere bendecir su vida. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar compartiendo su palabra. Dios me ayude. Y para hacer una introducción a lo que le quiero compartir, quería leer un versículo en Juan 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El título de esta mañana es Su palabra, la única fuente de vida. Su palabra, la única fuente de vida. Toda la creación tiene vida, ¿sí? Toda la creación del Señor tiene vida, pero toda la creación va a pasar. Solo la palabra de Dios dura para siempre. El Señor también dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo lo que nosotros podemos ver, toda su creación, los cielos, las tierras, los animales, los vegetales, las cosas materiales, nuestros cuerpos, la vida, todo, absolutamente todo va a pasar. Todo tiene vida, pero en fin, todo tiene la tendencia a terminar, a morir. ¿Se dan cuenta? Pero su palabra es la única fuente de vida que nosotros tenemos. Y Él nos ha dado esa fuente que produce vida. Y no una vida pasajera, una vida temporal, sino que produce una vida eterna. Amén. Ahora sí vamos a ir al pasaje central, Juan capítulo 5, y vamos a estar leyendo en esta mañana desde el capítulo 1 en adelante. Amén. Voy a leer unos versículos y luego vamos a estar comenzando a ir desarrollando este pasaje y qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel enfermo fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Amén. Hasta ahí vamos a leer la primera parte. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Acá nosotros tenemos 2 aspectos de la vida de Jesús. Uno, la parte que Él es Dios, Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas,
pero también la parte humana, porque Jesucristo se hizo un ser humano como nosotros, el verbo se hizo carne, y dice que cuando él vio y supo que llevaba así mucho tiempo, en la parte humana él vio que deteriorada estaban sus piernas. Él vio que hacía mucho tiempo, dice, y el relato nos cuenta que 38 años hace que ese hombre estaba en esa condición. Una persona que está paralítica durante tanto tiempo, sus músculos ya no tienen vida, ya no tienen uso, están muertos. Cada parte de su cuerpo, cada célula está muerta, ¿sí? Este hombre, cuando Jesús le dice, quiere ser sano, él dice, no tengo quien me meta en el estanque, y empieza a relatar esas cosas, y el Señor no le dio importancia a lo que él dijo, sino que él soltó su palabra, y él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre al instante fue sano. La palabra de Jesús puso vida en esas piernas que estaban muertas. ¿Se dan cuenta? Este hombre hacía mucho, pero mucho tiempo que vivía en esas condiciones. El Señor tuvo misericordia de su vida. Si nosotros llevamos este relato a nuestra vida, espiritualmente nosotros también estábamos en la misma condición. Cada uno de nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos paralizados espiritualmente. Una persona que tiene una parálisis quiere, en sus pensamientos puede hacer muchas cosas, en su imaginación puede pensar que puede caminar, o en sus sueños puede soñar que él camina, que él corre, que anda en bicicleta, que juega al fútbol, que él hace cosas y que le salen bien, pero en la realidad, en la verdadera realidad de su vida, ese hombre está totalmente impedido de hacer cosas. ¿Se entiende? No lo puede hacer. Es solamente en sus pensamientos. Cada uno de nosotros antes de llegar a Cristo quizás también intentábamos hacer cosas, pero nosotros no podíamos, porque espiritualmente estábamos paralizados. ¿Se entiende? Estábamos impedidos de hacer muchas cosas, porque había una parálisis espiritual en nuestra vida. No había vida en nuestro espíritu. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios produjo vida. Amén. Sobre estas cosas le quiero hablar en esta mañana. La palabra de Dios es la única fuente de vida que nosotros tenemos en esta tierra. Mientras miraba y estudiaba un poquito acerca de este tema, escuchaba un hombre que enseñaba que todo en la tierra, todo lo que tiene vida y todo lo que aún produce energía, siempre es cada vez menos, cada vez se va apocando. Nada de lo que produce energía, sea eléctrica o sea otra clase de energía, nunca es más de la que se utiliza, siempre se utiliza más de la que se genera. O sea que siempre hay una declinación a que todo se va terminando. Y nosotros lo podemos ver en la sociedad, los seres humanos, podemos ver en la vegetación, en los campos, podemos ver, también dice que en las estrellas y el sol, aún su poder y su luz también van disminuyendo con el correr de los siglos. O sea que toda la creación tiene una inclinación hacia la muerte. Pero la única fuente de vida que permanece para siempre que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida a donde hay muerte. A donde no hay vida, su palabra es una fuente de vida. Amén. Las piernas de este hombre estaban muertas, cada músculo, cada célula de sus piernas estaban muertas. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Le responde, no tengo quien me meta en el estanque. Jesús no dijo nada acerca de lo que el hombre contestó, sino que dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre fue sanado cuando Jesús le habló. Cuando Jesús le habló, y usted si está en este lugar, es porque usted está en este lugar, y si usted tiene vida espiritual, usted recibió la vida espiritual cuando Jesús le habló.
Y si hay gente en este lugar, que de hecho la hay, que todavía quizás no conocen al Señor, usted tiene que saber que usted va a recibir vida cuando usted reciba la palabra del Señor. Y va a recibir la vida que Dios le quiere dar. Amén. Este hombre fue sanado cuando Jesús le habló. ¿Qué sería esto que fue sanado cuando Jesús le habló? Fue sanado por su palabra. Amén. La única fuente de vida. Mientras leía y escribía para compartir, recordaba la fe del hombre centurión. ¿Sí? Son notas que yo voy escribiendo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nunca había hallado tanta fe en Israel como la de ese hombre, el centurión. ¿Qué fue lo que hizo el centurión? Mandó a una persona para que le hable a Jesús y le dijo que le diga que él no era digno de que Jesucristo entre en su casa. Es impresionante lo que dijo ese hombre. Que él no era digno de que Jesucristo entre en su casa y que ni siquiera era digno de él ir a hablar con él. Es impresionante. Y él decía que él era un centurión y era un hombre de autoridad porque él tenía gente a su cargo y si él decía la palabra a uno que haga algo, esa persona iba y lo hacía. La palabra de ese hombre centurión tenía autoridad porque estaba sobre esas personas. Y entonces ese hombre reconoció que Jesucristo tenía poder y autoridad en su palabra. Y le dijo, si tú dices la palabra, mi siervo quedará sano, porque él estaba pidiendo por un siervo que él amaba. Y él le dijo, si tú dices la palabra, él quedará sano. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dijo que nunca había visto tanta fe en Israel como la de ese hombre. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener fe de que la palabra de Dios es la que produce vida. La palabra de Dios es la que convierte el alma, como nos compartía Fede recién. Es la palabra de Dios, no otra cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y tenemos que buscar y tenemos que recibir. La palabra de Dios, la única fuente de vida. Dios tenía un propósito mucho más grande que una sanidad física con este hombre, mucho más grande de la que él pensaba, de lo que la gente pensaba en ese tiempo y aún más grande de lo que nosotros podemos pensar ahora en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro impresionante en la vida de ese hombre, como lo había hecho en otras personas también, pero Dios tenía algo mucho más grande. Amén. Jesús lo sanó y dijo, toma tu lecho y anda, justamente en el día de reposo. No fue casualidad. Él sabía que los judíos se iban a levantar en contra de él. Lo leemos, versículo 10 al 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Es impresionante, ¿verdad? Pensaba porque este hombre había sido sanado, iba con su lecho a cuesta, como quien dice. Y los fariseos quizás no lo reconocieron, podemos pensar primeramente eso, y como ellos no le era lícito hacer cargas del día de reposo, pero que tampoco hablaba de eso, la ley que tenía, pero bueno, ellos le decían, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque no le era lícito llevar su lecho en el día de reposo. Pero él le dice, el que me sanó, me dijo. Y entonces le preguntaron, a ver, me perdí, el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? En vez de preguntarle, ¿quién te sanó? Porque él estaba diciendo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. En vez de preguntarle, ¿quién fue el que te sanó? Le dijeron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y anda? Esa es la mentalidad a veces de las personas. La religiosidad a veces empieza
a mirar eso en vez de mirar lo otro, en vez de mirar la obra que se está haciendo, la obra de la sanidad que recibió ese hombre, ellos empecinados, pero ¿quién te dijo que hagas eso? Impresionante, ¿verdad? Bueno, ese pensamiento a veces puede estar también en nosotros. Así que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, como nos compartía Nasa también, cada día. El versículo 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Nuestro Señor es Dios de misericordia. Amén. La misericordia era mucho más grande que una sanidad física. Nosotros podemos naturalmente pensar y anhelar una sanidad física, pero Dios quiere hacer algo mucho más grande también, como nos compartía el hermano. Algo mucho más grande quiere hacer nuestro Señor. Vamos a seguir leyendo, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Jesús le volvió a hablar, su palabra, nuevamente, su palabra. Esta vez para prevenirlo de que no le ocurra algo peor. Pensaba yo, algo peor que estar 38 años paralítico podría ocurrirle a este hombre. Sí, le podría ocurrir algo peor. Ahora lo vamos a ir viendo. Dios tuvo misericordia y fue un Dios de amor cuando lo sanó. Amén. Pero Dios también tuvo amor y misericordia cuando lo previno de que no peque porque le podía pasar algo peor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que si Dios nos previene por medio de su palabra para que no nos pasen cosas malas, eso es el amor y la misericordia de Dios. Y eso lo hace a través de su palabra. Los consejos de Dios te dicen, no peques más para que no te venga algo peor. Y eso es el amor y la misericordia. Y cuando uno recibe el consejo, recibe ese consejo de Dios, recibe vida de Dios. ¿Se entiende? Recibe vida de Dios. En estos días hablaba con un hermano que la había encontrado, había ido al hospital a visitarlo. Me compartió que hace un tiempo atrás había compartido en un grupo de reunión y había hablado acerca del perdón. Y había una persona ahí que se ve que ya era cristiano, pero que estaba apartado. Y cuando empezó a hablar del perdón y empezó a contar de cosas que él había perdonado, se ve que esa persona le llegó y recibió la palabra, porque Jesucristo, un ejemplo, nos manda a perdonar. Y contaba que él fue y buscó a una persona que tenía una falta de perdón grave en su corazón, y fue y lo perdonó. Y dice que se quebrantó y la persona que recibió el perdón también se quebrantó. Y se ve que esa persona recibió una libertad impresionante en su vida. Y él no podía ir a la iglesia, no podía ir a su congregación. Y luego de haber hecho esto, él volvió a congregarse. También contaba que se le había abierto una puerta de trabajo y empezó a trabajar. Y empezó a ir con su familia nuevamente a la iglesia y que ahora están bien. Es impresionante. ¿Sabe qué fue eso? La palabra de Dios que habló el hermano y la persona la recibió. ¿Y qué hizo? Recibió la vida de Dios. Y hubo una sanidad en su interior, una sanidad en su corazón, en su alma. Y entonces de ahí se empiezan a ver los frutos. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos vida. Cuando nosotros recibimos el consejo de Dios, recibimos vida. Pero hay que recibirla y hay que ponerla por obra para que entonces podamos, como dice su palabra, comer de los frutos. Si no, sigue siendo una palabra simplemente, algo que pasó, algo que escuché, pero luego no hay fruto, no hay vida. ¿Se entiende? Vamos al versículo 15 al 18. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Sabe que este hombre era terrible también? Cuando él da aviso, él lo que estaba haciendo, le estaba informando que
que era Jesús el que le había sanado, porque los fariseos lo estaban buscando. Es impresionante. ¿Sabe cuántas personas, hace unos versículos antes había leído también, que él no sabía quién era el que le había sanado? Y Jesús lo encontró en el templo, no, él no lo fue a buscar. No fue a buscar a Jesús. Si ustedes leen y prestan atención, se van a dar cuenta que ese hombre ni siquiera le dijo gracias al Señor cuando lo sanó. Ni le agradeció, ni le adoró. No hizo absolutamente nada de esas cosas. Ni preguntó quién era, ni cómo se llamaba. E incluso en este momento lo estaba acusando con los fariseos. ¿Sabe que en mi andar en el camino yo he visto personas que han rogado por una sanidad y la iglesia ha orado y Dios ha sido bueno y Dios ha tenido misericordia del Señor y personas que han recibido sanidad física o cosas o trabajo, cosas que le hacían falta y luego esas personas nunca conocieron a Jesús, nunca les interesó conocer al Señor. ¿Se entiende? Y a veces nosotros podemos estar así, podemos vivir una vida totalmente miserable y luego llegar a una iglesia a pedirle a Dios que nos ayude y Él nos ayuda y luego nosotros nos olvidamos y no conocemos ni quién lo ayudó, ni quién nos habló, no conocemos la palabra, no conocemos a Jesucristo, ¿se entiende? E incluso hay veces que también las personas hablan en contra de la iglesia de Jesucristo, estando con los que están en contra. Estos fariseos estaban en contra de Jesucristo, estaban en contra de la iglesia, y a veces los que fueron ayudados o fueron sanados de parte de Dios, también por la iglesia, luego se acoplan con esas personas a hablar también en contra de Jesucristo o en contra de la iglesia que es de Jesucristo. Y es terrible, es tremendo. Yo lo he visto en carne propia. Estar presente en lugares donde cristianos se juntan con personas del mundo a criticar a la iglesia o a hacer cosas en contra de la iglesia. Y es terrible, pero pasa. Entonces, pero Dios tenía misericordia, ¿verdad? Y le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Quizás para nosotros que somos cristianos y que hemos nacido en un país o estos lugares del planeta Tierra, Sudamérica, generalmente que son cristianos, son de costumbre cristiana, de tradición cristiana la mayoría. Y quizás para nosotros decir esto, que procuraban matarle porque hacía esto en el día de reposo y quebrantaba la ley, para nosotros lo vemos de esa forma. Pero ellos, los judíos, su Dios era Jehová, y ellos tenían el mandamiento de que solo a Dios iban a adorar y que solo a Él iban a reconocer como Dios. Y cuando venía Jesús y hacía todas estas cosas y Él decía que Él era el Hijo de Dios, para ellos era muy, muy fuerte, era muy chocante. ¿Se dan cuenta? Pero Él demostraba su poder y ellos igualmente endurecían su corazón. Lo endurecían. Versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo sana a este hombre, en un día de reposo, Él agarra y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No fue por casualidad que le dijo eso. Nuestro Señor Jesucristo sabía bien lo que estaba haciendo. Sabía que estos hombres se iban a levantar en contra porque no le era lícito hacer estas cosas en el día de reposo. Tranquilamente Jesús le podía haber dicho, levántate, deja tu lecho y anda. Podía haber dicho eso, ¿o no?
Pero él le hizo llevar el lecho porque sabía que los fariseos se iban a levantar en contra. Porque Dios estaba usando esa sanidad con la vida de ese hombre con un propósito mucho más grande, que ahora lo vamos a ir viendo. Muchas veces nosotros escuchamos el relato del paralítico y podemos espiritualizarlo, y está bien porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la palabra es espiritual y es útil para enseñar, y nosotros de estas cosas podemos llevarlo a nuestra vida y aprender muchas cosas espirituales a través del pasaje, y está bien, no estoy diciendo que está mal, está bien y es impresionante, pero yo en esta mañana quería compartirle acerca de lo que Jesús estaba haciendo ese milagro, de lo que va a venir ahora que le quiero compartir. Amén. Jesús tuvo misericordia de este hombre, primeramente sanándolo y luego previniéndole de que no peque más para que no le venga algo peor. Jesús usa esta sanidad como una señal que no podía ser negada por ellos. Una señal no es un propósito en fin, sino un medio para indicar o señalar algo. Una señal para luego decirle a los judíos que él era el Hijo de Dios. Impresionante, ¿verdad? Dios estaba usando la vida de este hombre, Dios estaba usando la sanidad que había hecho, había llamado la atención. Él estaba haciendo algo que ningún hombre podía hacer. Él estaba demostrando su poder para poner vida donde no la había, algo que no podía ser negado, un milagro que no podía ser negado por ello, no podía ser refutado si no lo hacía Dios o si no estaba Dios con él, como ellos mismos decían. Pero ese no era el fin, ese no era el propósito, esa era una señal que indicaba algo. Cuando nosotros andamos en la ruta y vemos una señal, y si esa señal te dice a 100 metros está la costa o a 100 metros está tal playa, la señal no es algo en sí, sino que la señal te indica dónde está algo. ¿Se dan cuenta? Y entonces esta sanidad no era la sanidad en fin, sino que era una señal para poder indicar algo. Esto es lo que Jesucristo estaba haciendo, estaba indicando, estaba señalando, lo estaba guiando para que él poder decirle que él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías que estaban esperando. Pero aún así ellos endurecían su corazón. Y Jesucristo hacía muchos milagros y muchas sanidades. Él hacía muchas señales. Pero el problema que era que ellos no creían en su palabra. ¿Se dan cuenta? Ellos lo veían la señal, pero no recibían su palabra. Ese es el problema. Cuando nosotros podemos ver un milagro impresionante, pero si nosotros no recibimos su palabra, estamos en lo mismo. ¿Se dan cuenta? No sirve de nada, porque Dios le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Amén. Seguimos 5:19. Vamos a leer hasta el 23. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no porque el Hijo hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Impresionante, ¿verdad? Jesucristo no le estaba hablando de esa vida natural, sino que le estaba hablando de la vida espiritual. Y así como el Padre resucitaba a los muertos, ellos tenían el Antiguo Testamento, ahí hay relatos de que hombres habían sido resucitados por los profetas de Dios anteriormente. En este tiempo Jesucristo también había resucitado a los muertos, había resucitado a Lázaro, no sé si ya había resucitado también a la hija de Jairo, pero hacía estas cosas
pero Jesucristo le estaba hablando de esta palabra, la palabra que le da vida. Él pone vida donde no la hay, en nuestros espíritus que estaban muertos. Él nos dio vida espiritual y vida eterna. Amén. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre a quien le envió. Amén. Eso le estaba diciendo Jesucristo a los judíos. Jesús usó esta sanidad, este milagro, como una señal que apuntaba a Él como Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Amén. Jesús puso vida en las piernas muertas de este hombre. La palabra de Jesús es la única fuente de vida. Amén. Ahora le voy a compartir algo y le pido que me presten atención para que podamos recibir lo que quiero compartir. Todo en este mundo está bajo condenación de muerte por causa del pecado. Todo, toda la creación está bajo condenación por causa del pecado, ¿sí? Toda la humanidad, los cielos, los animales, los vegetales, el sol, las estrellas, toda la creación está en decadencia y todo va hacia la muerte. Se va desgastando, se va corrompiendo por causa del pecado y de la maldición del pecado. Todo, absolutamente todo. Yo tenía unas notas. Los seres humanos, cuando Dios los creó, vivían mucho más años que ahora. Luego, cada vez pasaron a tener menos edad. Yo anoté algunas cosas. Matusalén vivió 969 años. Fue el hombre que más años vivió en la tierra. 969 años vivió Matusalén. Después había otro que se llamaba Jared, vivió 962 años. Noé vivió 950 años. Si van dando cuenta, cada vez es menos. Adán vivió 930 años. Set 912 y Sem 600 años. ¿Sí? Luego el Señor dijo que no iba a contender para siempre con el hombre porque ciertamente es carne, decía. Entonces serán sus días 120 años. Desde el principio, por causa del pecado, el pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres y también a toda la creación. Dios, por causa del pecado, maldijo la tierra, maldijo la humanidad y todo se va desgastando y todo se va corrompiendo. Vamos a leer Romanos 8, 10 y 11. Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Impresionante, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios mismo habla de nuestros mismos cuerpos como que están muertos, como que ya estuvieron muertos. Pero dice el espíritu está en vosotros, da vida. Y está hablando del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu Santo también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? A través de la palabra, a través de la predicación de la palabra. La persona recibe esa vida. Su palabra es la única fuente de vida.
Todo lo demás está sujeto a la muerte. Pero Jesucristo, Él es la vida. Él mismo dijo, yo soy la vida. Y Él mismo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta necesidad tenemos de la palabra, verdad? Pero muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Yo pensaba y meditaba, si nosotros le diéramos el valor que realmente se merece la palabra del Señor, cuánta vida de Dios habría y se manifestaría en nosotros, en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra congregación. Se tendría que manifestar la vida que Dios le da, pero únicamente se recibe por la palabra, por la palabra. Quizás a alguna persona le gustaría que fuese de otra manera, pero no es de otra manera. Es a través de la palabra que recibís vida. Es a través de los consejos de Dios que vas a recibir frutos de la vida de Dios. Amén. Tenemos que aprender a amar su palabra, iglesia, para poder tener vida de Dios. Vamos a leer Génesis 3:17. Dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, o sea, pecó, porque Dios le dijo, no hagas esto, y él lo hizo. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Se dan cuenta que la tierra está bajo maldición por causa del pecado original. ¿Y cuál era la paga del pecado? La muerte. Entonces toda la tierra, toda la creación está muerta. O sea, tiene solamente un tiempo de vida, pero ese tiempo termina. Y la palabra que Dios habla da vida, pero da vida eterna. Amén. Lo único que nosotros nos podemos aferrar es a Jesucristo, porque todo lo demás va a terminar. Todo lo demás se va corrompiendo, se va desgastando. Vamos a leer unos versículos. Salmo 102, 25 al 28. Salmo 102, del 25 al 28. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué dice? Ellos perecerán. ¿Qué está diciendo? Ellos morirán. Mas tú permanecerás. ¿Se dan cuenta? Te podés aferrar a algo que va a morir o que va a perecer y al lado tenés algo que va a permanecer. Si tenés que tomar una decisión, ¿a qué te aferrarías? A esta vida, a la tierra, a la vanidad, a los bienes materiales, a la plata, al ganar dinero, a andar corriendo detrás de todas estas cosas, pero va a perecer, o a Jesucristo, ¿quién va a permanecer? Jesucristo es el único que va a permanecer, pero eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que tenerlo presente en nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a tener presente en nuestro corazón? Leyendo su palabra, alimentando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarán y serán mudados. ¿Qué está diciendo? Como si fuera una ropa, como si fuera un vestido que se va envejeciendo, así los cielos y la tierra se van envejeciendo, se van desgastando. Pero en un tiempo va a ser mudado, van a ser cambiados, porque la palabra dice que este cielo y esta tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y también dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿cuántos cristianos
estando en la congregación, escuchando su palabra, y se aferran a las cosas materiales de este tiempo y dejan de lado la palabra y dejan de lado a Jesucristo. Lo único que va a permanecer para siempre. Versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué impresionante, ¿no? Un Dios eterno. Este Dios eterno no se le acaban los años como a nosotros. Por eso tenemos necesidad de Él. Los hijos de tus siervos habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti. Esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios. Todo el que se aferra a esta vida, el que pierde su vida la hallará. Es impresionante. Todo el que se aferre a esta vida va a perecer, juntamente con todas las cosas materiales, con todas las cosas naturales. Pero todo el que se aferre a Jesucristo, la única fuente de vida, ese va a permanecer para siempre. Amén. Vamos a ver otro versículo. Romanos 8:20. Romanos 8:20 y vamos a leer hasta el 23. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amén. Impresionante, ¿verdad? Toda la creación fue sujetada a vanidad. Toda la creación, dice hasta ahora, gime como con dolores de parto, y aún nosotros mismos. Pero esperamos la adopción. Este mismo pasaje es el cuando dice que toda la creación espera y anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. A veces se malutiliza ese versículo para decirle a los hermanos que salgamos a manifestarnos a las plazas, a las calles, a poner pancarta, porque toda la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y no está hablando de eso. Está bien salir a predicar, a evangelizar, está perfecto, pero la palabra no está diciendo eso. Lo que la palabra está diciendo es que toda la creación está esperando el día que nosotros seamos totalmente transformados, la manifestación de los hijos de Dios, de los cuerpos que van a ser resucitados y que van a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, el gran propósito de Dios, como lo compartía NASA. Y luego toda la creación va a ser cambiada como un vestido. Qué impresionante, ¿verdad? Para nuestra mente limitada a entender o pensar de que toda la creación va a ser cambiada, está algo tan grande, pero para Dios no hay nada grande. Dios es grande. Y Él creó toda la creación y Él nos creó a nosotros. Y dice su palabra que la creación, después de que nosotros seamos transformados, toda la creación, ahí va a ser los cielos y la tierra nueva. Hasta ahora todo está en corrupción. Mientras pensaba y le leía, por ejemplo, los hombres del primer tiempo que vivían mucha cantidad de años y cada vez iba viviendo menos. En el tiempo de David ya dice que vivían entre 70 y 80 años, que es una edad promedia del ser humano de vida. Pero también pensaba que muchas de las especies animales también ya se extinguieron, ya no están más. Hay muchas especies en extinción en este mismo tiempo, o sea que todo va en decadencia. Pensaba y me acordaba en el tiempo de Josué, cuando enviaron a los 12 espías a investigar la tierra de Canaán,
y dice que ellos cuando volvieron con unos frutos que eran grandísimos. Dice que con 2 personas con un palo traían un racimo de uva gigante. Era grandísimo el fruto de la tierra. Canaán es figura de Cristo. Y esos frutos que ellos traían es figura del fruto del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora nosotros hoy en este tiempo, si ustedes se dan cuenta, los campos no producen lo mismo que producían antes. Si los campos no se fertilizan, no puede producir porque ya la tierra cada vez se va desgastando, como dice la palabra. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra y poder mirar todas las cosas. Y entonces me voy a dar cuenta, ¿a qué me voy a aferrar? ¿A las cosas materiales, a los afanes de esta vida, sabiendo que todo se va desgastando y que todo apunta a la muerte? ¿O a un Cristo que me da vida, que me va perfeccionando cada día? El apóstol Pablo decía, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día. ¿Se dan cuenta? Mientras que nuestros cuerpos se van envejeciendo y van perdiendo vida y van rumbo hacia la muerte, nuestro espíritu se puede ir renovando cada día y ir hacia la vida eterna, pero se va renovando y va creciendo en vida y nuestro cuerpo en decadencia. Pero nuestra fe, nuestro espíritu tiene que ir en aumento. ¿Amén? Como nos compartía NASA, ¿no? Tremendo. Lo escuchaba porque decía, ¿qué proyecto tenés para este año, verdad? ¿Y cuántos de nosotros comienzan el año diciendo, bueno, este año me voy a llenar de la vida de Dios, me voy a llenar del Espíritu Santo, voy a leer más la palabra? Bueno, la palabra de Dios es la única fuente de vida que tenemos. Todo lo demás, por ahí hay cosas y son lícitas y están bien, y nos gusta y nos agrada hacer un montón de cosas, y dentro de lo que el Señor nos permite, mientras que no sea pecado, está todo bien. Pero si dejamos lo principal de lado, no sirve de nada. No sirve de nada. De nada le va a servir a una persona hacerse millonario y no tener la vida de Cristo. Podemos recordar el pasaje del rico y Lázaro, de que le iba a servir la riqueza estando en el infierno. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, figura de lo que va a ser el cielo. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante, ¿verdad? Y esas cosas debemos pensar y debemos meditar como iglesia. Porque Dios da sabiduría, Dios da inteligencia. Nosotros no tenemos, como siempre decimos, una fe ciega. No, yo creo en Cristo. Sí, tenemos fe en Cristo, pero tenemos que tener fe en la palabra y tener sabiduría de Dios para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Quería leer el versículo 23 en NTV. Lenguaje NTV. Y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestros cuerpos sean librados del pecado y del sufrimiento. Y nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Tremendo, ¿verdad? Versículo 24 de Juan. Juan 5, versículo 24. Jesús, al sanar este hombre paralítico, estaba preparando todo para decir y hacer algo mucho mayor. Amén. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo recibimos la vida eterna? Creyendo en la palabra y en Dios. Amén. 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué terrible, ¿no? Está hablando de nosotros.
Está hablando de las personas que están muertas espirituales. Pero los que oyen la palabra de Dios vivirán. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto escuchó la voz de Dios y salió. Qué impresionante, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que sucedió con nosotros, con los que hemos creído. Nuestro espíritu estaba muerto dentro de nosotros. Y cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos vida. Y ahora tenemos vida y podemos vivir la vida que Dios nos da. Pero dice, los que oyen y los que la reciben tendrán vida eterna. Amén. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿ve? Ya no depende de otra fuente de vida, sino que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo no necesita que alguien le dé vida. Él es la vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es una fuente de vida. Y Él lo que nos hace a nosotros nos da vida a través de su palabra. Impresionante, ¿verdad? Jesucristo no necesita vida porque Él es la vida. Lo que necesitamos la vida somos nosotros, hermano. Yo necesito la vida. Yo necesito la palabra de Dios. Necesito acudir constantemente a la palabra de Dios porque mi mente enseguida se empieza a envanecer y se empieza a ir por las cosas del mundo. Así es, yo necesito constantemente y a veces leo lo mismo varias veces, por eso muchas veces repito lo mismo. Porque leo muchas veces lo mismo, porque necesito la palabra, necesito la vida de Dios. Dios tiene vida en sí mismo, yo no. Yo necesito de Él y usted necesita de Dios. ¿Se entiende? Porque si no vamos a perecer juntamente con todas las cosas. Pero los que han creído, los que han recibido su palabra, tienen vida, vida eterna, salvación. Amén. Versículo 27. Y Él también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera vez que Dios habla diciendo que si oímos su voz vamos a tener vida, está hablando de este tiempo, ¿sí? Y los muertos vivirán. Está hablando de ahora, de los muertos espirituales van a tener vida cuando reciban la palabra de Jesucristo. Pero ya la segunda vez que habla, en el versículo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso está hablando del día del juicio, ¿sí? Ese día todos los muertos, todos los cuerpos van a resucitar para juicio. Y todos los que recibieron a Jesucristo van a salir a resurrección de vida. Pero todos los que no recibieron a Jesucristo, sino que lo rechazaron, se envanecieron, su palabra dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Qué peligro que se corre estando dentro de una congregación y estando escuchando la palabra y envanecer su razonamiento. Porque corres peligro. Dios mismo puede endurecer tu corazón para que no escuche más su palabra. Y eso ya es tarde. Cuando sucede eso, a veces lo digo, a veces me callo, pero todos ustedes ya saben que yo hablo con mucha gente estando en la calle constantemente. ¿Sabe cuántas personas están en la calle apartados de Dios y estuvieron un tiempo en la iglesia y no pueden volver?
No pueden volver a la iglesia, les cuesta tanto, les cuesta y saben, y tienen remordimiento, pero no tienen arrepentimiento. Y tienen remordimiento en su mente, en su conciencia, y saben que están mal, porque conocen la palabra, pero no pueden volver. No pueden volver, no pueden llegar, me cuesta, sé que estoy mal, me cuesta, y se pasa el tiempo y se pasan los años y no vuelven. Dios tenga misericordia y un día puedan volver en sí como el hijo pródigo. ¿Qué dijo el Señor en la parábola del hijo pródigo? Este es mi hijo, era muerto, mas ahora vive. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un juego. Esto es cuestión de vida o de muerte. Cuando él volvió al Padre tenía vida. Él mismo dijo, este es mi hijo, era muerto, decía. Y eso tenemos que tomar conciencia. ¿Cuándo se muere una persona? Cuando deja de recibir la vida. ¿Cuándo deja de recibir la vida? Cuando deja de escuchar la palabra de Dios. Cuando endurece su corazón a su palabra. La vida espiritual que Dios puso en la vida de esa persona se empieza a morir. Se empieza a paralizar como el paralítico de Betesda. ¿Se dan cuenta? Este hombre paralítico Dios lo sanó, hizo un milagro impresionante, pero no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué algo peor le podía pasar? Podía ser resucitado para condenación en el día del juicio. Eso era lo peor que le podía pasar. ¿Se dan cuenta? Nosotros no pueden pasar cosas feas, pero si tenemos a Cristo, tenemos la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. Tenemos necesidad de su palabra. Ya voy a estar terminando. Así que, no sé si pasa la música o fe. Mientras pensaba esto, se me ocurría algo. Y luego lo voy a compartir en los versículos. Nosotros tenemos a un Dios vivo, ¿verdad? Y la palabra dice que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros fuimos creados para alabar. Nosotros fuimos creados para adorar. ¿Se entiende? ¿Y sabe lo que sucede espiritualmente? No físicamente, no naturalmente, sino espiritualmente lo que sucede, que la persona cada día se va pareciendo según a lo que adora. Si una persona puede adorar al Creador, al dador de la vida, o una persona dentro de su corazón puede adorar a la creación. ¿Sí? Una persona puede adorar a Cristo, al dador de la vida, y cada día se va a ir pareciendo más a Él. O una persona puede adorar a la creación, a todo lo creado, pero la creación está bajo corrupción, se va corrompiendo, se va desgastando, y lo mismo le sucede al mismo adorador. Vamos a leer Salmo 115. Salmo 115, versículos 7 y 8. Dice, manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Y qué dice el 8? Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Está hablando acerca de los ídolos mudos hechos por manos de hombres, las estatuas. Pero esa es adorar a algo creado. Pero de la misma forma nosotros podemos adorar otra cosa. La creación, el trabajo, mi vida, mi tiempo, mi hobby, lo que a mí me gusta. ¿Se entiende? Más que al Creador. Y todo lo creado está bajo corrupción, todo está sujeto a vanidad, todo tiene un tiempo de caducidad, todo tiene un tiempo de vencimiento, tiene una fecha de vencimiento y se va desgastando. Y así la vida de una persona se puede ir desgastando adorando a la creación. Pero mire lo que sucede en 2 Corintios 3,
versículo 16 al 18. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Leo. Pero cuando se conviertan al Señor, palabra clave, convertirse al Señor. ¿Qué quiere decir convertirse al Señor? Dejar mi vida de lado, dejar mis anhelos en esta tierra, en este mundo, dejar el pecado, dejar la rebeldía, dejar de rechazar a Jesucristo, dejar de rechazar su palabra y convertirse al Señor. Convertirse quiere decir cambiar. Tiene que haber un cambio en mi mente, primeramente. Luego el Espíritu Santo va a seguir transformando nuestro interior, nuestros corazones, nuestros pensamientos más profundos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Qué es el velo se le quitará? Van a poder ver, los ciegos verán. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir que allí hay libertad? Hay libertad del pecado, hay libertad de la muerte, entonces hay vida. ¿Se dan cuenta? ¿De qué te va a librar el Señor? De la muerte. ¿De qué te va a librar? De la condenación, del juicio. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor hay vida. Y la única fuente de vida es su palabra. Amén. Por tanto, versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es como si estuviesen mirándose en un espejo y en vez de verte a vos mismo vas viendo la gloria de Dios en tu vida. ¿Se dan cuenta? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está diciendo que vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea que la gloria del Cristo se va glorificando en nuestras vidas. Y ya lo dije, no naturalmente, no físicamente, pero espiritualmente, nos vamos pareciendo a lo que nosotros adoramos. Si nosotros adoramos a la creación y nuestro espíritu cada vez va a ir empeorando igual que la creación. Pero si nosotros adoramos al Creador, nuestro espíritu va siendo transformado de gloria en gloria a la imagen del Creador. ¿Amén? ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de su palabra, hermano. Su palabra tiene vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Los invito a que se pongan de pie, ya vamos a estar terminando en esta mañana. No se distraigan. Te quería compartir algo, no sabía si iba a haber tiempo o no. La primera vez que yo llegué a un grupo, yo quería ayudar a mi hermano, yo estaba mal. Estábamos metidos en las adicciones, muchos ya lo saben. La droga, el alcohol y todo lo que eso trae, el desastre. Te quedás sin salud, te quedás sin dinero, te quedás sin familia, lo perdés todo. Mi hermano estaba peor que yo. Yo lo quería ayudar a él. Un enfermo tratando de ayudar a otro enfermo. Un drogadito queriendo ayudar a otro drogadito. No podía. Entonces pensé, Dios me dio sabiduría, vamos a buscar una iglesia, le dije. Dios nos va a ayudar. Yo te quiero ayudar, pero yo no te puedo ayudar. Vamos a buscar una iglesia o algo. Llegamos a un grupito, había 5 o 6 personas, así. Y el hermano estaba leyendo en una mesa, así estábamos, un grupito chiquito. Y estaba leyendo el pasaje del paralítico. Y él ilustraba con una linda devoción
el estado y la condición de este hombre. Y decía, este hombre 38 años que está así, toda la vida, paralítico, postrado. Este hombre necesitaba de otra persona que lo ayude para poder salir adelante, para comer, para todo. Todo el tiempo dependía de otra persona. No se podía valer por sí mismo. Y yo decía, wow, qué impresionante. Este me está describiendo mi vida. Está describiendo lo que yo estoy haciendo con mi hermano. Yo lo estoy llevando a este que no puede más, decía. Y pensaba eso y decía, y justamente mi hermano en ese momento tenía 38 años. Era impresionante. Al pasar el tiempo, y Dios obró en mi vida, mi hermano estuvo bien, recuperó lo que quería, su familia se puso bien un tiempito, y se apartó del Señor. Y luego lo perdió todo de vuelta. Y yo, que pensaba que era yo el que lo ayudaba a él, al pasar el tiempo me doy cuenta por medio de las Escrituras que no era yo, sino que era Dios, Dios mismo. Y yo no lo estaba ayudando a él, sino que Dios estaba usando la vida de mi hermano para traerme a mí. Y a veces pasa eso también, hermano. Me ha pasado muchas veces, estando en el camino, era nuevito, le predicaba a toda la gente, y después yo no quería ir a la iglesia y venía el que yo le prediqué. ¿Vamos a ir a la iglesia?, me decía. Y yo le decía que sí, que le iba a decir que no si yo le prediqué. Entonces tenía que ir a la iglesia y yo me daba cuenta de que Dios estaba usando a la persona que yo le prediqué para traerme a mí a la iglesia. Cuánta misericordia, ¿verdad? Y un hombre que estaba muerto, un paralítico era yo, Dios puso vida al recibir su palabra, con mis luchas, con mi rebeldía y con todas las cosas que nos pasa. Pero tenemos que entender que su palabra es la única fuente de vida. Y Dios nos las dejó para que nosotros comamos y bebamos de ella. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Tiene el poder de resucitar los muertos, de sanar a los enfermos, de transformar las mentes, de transformar los hogares, la familia, los matrimonios, las generaciones que vienen después de nosotros. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Tenemos que aprender a amarla cada día. Aprender a amarla. La palabra de Dios nos da fe. La palabra de Dios nos da sabiduría, entendimiento, inteligencia y todo lo que necesitamos. Amén. Así que esto era lo que le quería compartir en esta mañana. Los invito a que puedan orar conmigo al Señor y decirle que lo necesitábamos. Por lo menos yo reconozco que necesito de Dios y que necesito oír su palabra. Y si usted se da cuenta, también lo necesita. No lo niegue, no lo rechace. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por la vida que nos diste. Gracias porque cuando tú muriste en esa cruz, Señor, nosotros morimos juntamente contigo. Pero de la misma forma que tú resucitaste, nosotros también resucitamos para andar en nueva vida. Bendito Dios. Bendita tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Y también tenemos la promesa, Señor, de que en el día postrero nuestros cuerpos también van a resucitar, Señor, para ser transformados y podamos ser a tu imagen, como nos compartía, a tu semejanza. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, no de la boca para afuera, Señor, pero para eso necesitamos tener vida en el espíritu, porque de esa forma te adorarán los verdaderos adoradores. Santo, bendito Dios, y santa y bendita tu palabra, poderosa que convierte el alma, que transforma, que liberta, que es como una espada de dos filos que penetra y corta, Señor,
que hace una cirugía espiritual cortando el pecado, arrancándolo de nuestra vida. Ese pecado que es como un tumor o como un cáncer, Señor, que nos va consumiendo. Pero tu palabra, Señor, que hace esa cirugía, lo corte, lo arranque de nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Padre. Quiero orar también por tu iglesia, Señor. Padre, trae sabiduría, trae revelación de tu palabra. Danos inteligencia espiritual, Señor. Padre, bendice a los hermanos que vinieron por primera vez. Oramos por ellos y lo bendecimos, Padre Santo, para que sean bendecidos por ti. Te lo rogamos con toda súplica. Orando todos juntos, como dice tu palabra, en el Espíritu, para que ellos puedan ser alcanzados por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Señor, te doy gracias también por darme el privilegio de compartir tu palabra en esta mañana y poder escuchar tu voz, Señor. Bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan las profecías de este libro, dice tu palabra. Gracias te damos por este privilegio tan grande. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Le adoramos un ratito. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada.